Anoche le informamos que en su compromiso con la seguridad de la ciudad y de sus habitantes, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, llamó a legislar contra la venta de celulares robados. Esta es la información. Ante los reportes en redes sociales sobre el robo a celulares que sufrieron diversos asistentes al festival Vive Latino 2018 el fin de semana pasado, el jefe de gobierno indicó que estas acciones delictivas son un ejemplo más de la necesidad que hay por legislar a nivel federal la comercialización ilegal de estos aparatos electrónicos. Otra vez volvemos al asunto de los celulares, de permitir la venta de celulares usados, la comercialización. Ahí está el mayor incentivo para que se sigan cometiendo estos robos. Señaló que de las 4 personas que fueron detenidas tras ser sorprendidos despojando de sus pertenencias a los asistentes, uno es de origen colombiano. En más temas de seguridad, Mancera Espinosa señaló que del 14 al 16 de marzo fueron detenidas 10 personas por narcomenudeo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Fueron encontradas dosis de polvo blanco, al parecer cocaína, algunas otras dosis también de hierba verde con las características de la marihuana. Tenemos otras 10 personas más que fueron aseguradas en este lapso del 14 al 16 de marzo. En cuanto a la mujer que fue baleada en un establecimiento del Centro Comercial Reforma 222, se reiteró la urgencia de penalizar con mayor rigor la aportación ilegal de armas. Enrique Muñiz, 21 Noticias.